Bendiciones, pueblo de Dios. Buenas noches, familias. En este tiempo segmento Pan de Vida, sean todos bienvenidos, familias. Es una bendición, como siempre digo, estar aquí por medio de esta herramienta. Familias, este es un buen tiempo para que usted pueda compartir, comparta sus amistades, compartamos unidos las semillas del Evangelio, unidos en el Espíritu. Y también recuérdese, si necesita oración, aquí estamos para servirle. Siempre recuerde que aquí hay una familia que está orando todos los días por usted y por todas las familias que se conectan y que están suscribidos y también son parte de nuestra iglesia. Estamos orando por todos, así que unidos. Hay poder en la oración y en la oración del justo puede mucho. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes hagamos unidos una oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por este tiempo santo que nos permite, Señor, poder dar tu mensaje, Padre Santo, un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Gracias, Padre Santo, le entrego este tiempo y le pido por todos los hermanos y hermanas que entran a esta página, Señor, a este canal, y allí dan sus saludos. Señor, gracias por ellos. Señor, cuídalos, protéjalos y bendícelos a cada uno de ellos, a cada área por nombre, Señor. En el nombre de Jesús y todos aquellos hermanos que miran las grabaciones también, Señor, bendíceles de igual manera. En el nombre de Jesús, Padre amado, le entrego este tiempo. Espíritu Santo, háblanos como usted quiera hablarnos. Le honramos, Padre, le honramos, Hijo, y le honramos, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a Primera de Reyes. Seguimos allí, Primera de Reyes, pero vamos a ir al capítulo 19 y es del 1 al 21, pero vamos a estar juntos leyendo del 1 al 4. Así que la gloriosa palabra del Señor se lee así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta ahí, esta porción del 1 al 4, pero sí es del 1 al 21. Aquí miramos algo que estaba sucediendo con Elías. Después de los eventos en el Monte Carmelo, que esto lo estuvimos viendo el miércoles pasado, Elías se desanima mucho, pero Dios renueva amorosamente a su siervo. Entonces miramos que la gracia fiel de Dios siempre está allí. A pesar cómo nos sintamos, a pesar lo que estemos pasando, a pesar si hay alegría, si hay tristezas, si hay pruebas, lo que sea, sabemos que la gracia fiel de Dios ahí está. Es siempre pendiente, siempre atenta y siempre listo nuestro Señor para ayudarnos. Así es nuestro Dios, así es su gracia fiel, porque Él es un Dios fiel. Miramos aquí cómo Dios ayuda allí a Elías. Elías estaba deprimido, Elías estaba pasando una etapa de su vida con depresión espiritual. Entonces él estaba mal, estaba triste, estaba con miedo, tenía muchas emociones encontradas. Pero aquí el Señor nos habla que hubieron causas por qué vino la desesperación y vino la tristeza y vino la depresión. Siempre hay una causa por el cual viene la depresión. Hay una causa y esto es así en todo. Entonces vamos a ver cómo miramos allí la causa, el curso, realmente lo que sucedió en la historia. Así que vamos a ver ahí algunos puntitos, pero primero el curso. Elías perdió la perspectiva, perdió de vista el hecho de que una victoria a corto plazo no significaba que la guerra había terminado.
Hermanos, a veces, hermanas, familias que me escuchan, me ven, el Señor nos da una victoria y gloria a Dios porque nos da la victoria siempre. Él nos llama victoriosos porque Él es victorioso. Nos da la victoria y a veces nosotros como que nos detenemos y pensamos que todo ya está bien y ya como que ya ahí nos quedamos un poquito acomodados. Pero aquí en el caso de Elías quizás pasó por su mente, quizás ver pasado, bueno, ya tuvimos esta victoria, vencimos, demostramos al Dios que servimos, todos los dioses de Baal, los dioses de Acera quedaron destruidos, pero él pensó que ahí había terminado todo, pero no fue así. Y él pensó que a causa de todo este relato en el Monte Carmelo, quizás ver pensado, Acab se arrepintió, aquellos que estaban en contra se arrepintieron, pero no fue así, no fue así. Entonces miramos que Elías perdió su compromiso de seguir la palabra de Dios. Se desanimó. Elías no permitió que la palabra de Dios dirigiera su camino, sino que entró un desánimo en él y al escuchar las palabras de Jezabel por el mensajero, sintió tanto miedo de esa amenaza de Jezabel que Elías huyó. Elías se levantó y se fue a salvar su vida. Y algo que nos llama la atención ahí es que dejó a su criado, lo dejó allá solo. Elías, un hombre de Dios. Elías, el que el Señor había usado tanto, ahora se encontraba en una etapa de su vida con mucha tristeza y mucha desespero y muchas cosas estaban sucediendo dentro de él y fuera de él también. Pero allá dejó abandonado su criado. Lo dejó solo en el peligro. ¿Por qué no se lo llevó? Bueno, esto era que Elías estaba solo él, pensando en él, salvando su vida. Después de aquella gran victoria, Elías se sentía tan mal, sin fuerzas. Entonces es importante darnos cuenta que nos enseña aquí este personaje tan prestigiado, digo yo, porque nos enseña mucho en su vida. Debemos mantener una visión elevada a Dios. Mientras atravesamos situaciones en la vida, debemos de mantener nuestra mente anclada en el Señor y en sus promesas. Así que miramos que Elías había perdido esa lucha. Elías había perdido la perspectiva, la orientación y la visión. Estaba ya pues con ganas hasta de morirse, no sentía nada de ganas de nada. Entonces huye a este lugar llamado Beerseba y miramos que en ese lugar la frase de el nombre Beerseba en el Antiguo Testamento de Dan a Beerseba representa los extremos norte y sur de la tierra prometida. Elías se había dirigido al sur profundo, abandonando a su servidor, allá dejándolo solo, y él se había ido a esconder en un lugar donde él pensaba que nadie lo iba a encontrar. Meditando la palabra de Dios, los desafíos que tenía Elías eran bien fuertes, como hoy en día los tenemos nosotros también en diferentes situaciones de nuestra vida. Pero miramos que él tenía que seguir luchando, no tenía que perder la visión, no tenía que perder la orientación y no tenía que perder la perspectiva, tenía que seguir hacia adelante y vencer esos desafíos. Y el Señor ya había mostrado mucho que el Señor estaba con él, pero como seres humanos también llegan esos momentos de debilidad. Esto fue lo que le sucedió a Elías, como hoy en día nos sucede a nosotros. Así que miramos que Elías perdió el deseo de vivir. Dijo, mire lo que le pide al Señor. Pidió morirse y dijo, basta ya. Mire cómo le habló al Señor. Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y es que una persona cuando está pasando esta etapa de depresión, también hace compararse con otras personas. Y esto es lo que estaba pasando también con Elías. Se estaba comparando con sus padres.
O sea, a veces cuando la persona está así, pasando esta etapa, está pensando solo en sí mismo, solo piensa en sí mismo y también se compara en otros. Y bueno, Elías, en verdad, la Biblia nos enseña que Elías no fue la primera persona que se desesperó de la vida y no fue la última tampoco. Si usted se recuerda, Moisés, en Números 11:15, dice que Moisés le dijo a Dios: mátame del todo. Así, porque Moisés también estaba pasando una etapa difícil. Como seres humanos somos sensibles también, somos humanos y podemos sentir muchas emociones. Y esto pasó también con el gran libertador, el profeta Moisés. El profeta Elías estaba pasando esta etapa, el profeta Moisés pasó esta etapa. Y en Job 10:18-19, también Job dijo estas palabras: deseo no haber nacido nunca. Mire las frases. Job también estaba pasando una etapa difícil, claro. Jeremías también declaró una palabra, y esto se encuentra en Jeremías 20:14, y dijo: maldijo el día de su nacimiento. Mire las palabras que dijo el profeta Jeremías. Pues también Jonás, allí en Jonás 4:3, Jonás dijo unas palabras similares también. Pidió a Dios que le quitara la vida porque la muerte era mejor que la vida. Si nos ponemos a meditar, mire, estos grandes hombres de Dios tuvieron un momento de debilidad y desearon morirse. Pero algo importante, desearon morirse, pero no se quitaron la vida. Era la etapa que estaban pasando. Era una etapa de depresión, una etapa de soledad, una etapa de sin fuerza, de desánimo físicamente, emocionalmente. Estaba pasando, y espiritualmente, estaban pasando una etapa bien fuerte. Por lo tanto, miramos allí cómo el enemigo también entra a querer que la persona confiese estas palabras. Yo no sé lo que ha pasado, hermano, hermana, matrimonios. No sé lo que está pasando, pero yo quiero decirle que no pierda la visión, que no pierda la perspectiva, que no pierda la orientación de la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor. Así fuera lo que se esté pasando, Dios es fiel. Él siempre es fiel. Y Él está atento a esa necesidad, a esa prueba que está pasando, a esa etapa matrimonial, etapa de crisis, esa crisis que está pasando como matrimonio. Todo esto, Dios tiene ese amor asombroso que muestra su gracia en tiempos tan difíciles de la vida. Yo le animo en el nombre de Jesús, así como Dios animó a estos hombres, así también le está animando hoy a usted. Así que miramos que estos hombres anhelaban la muerte, pero no se quitaron la vida. En cambio, Dios los sostuvo y los restauró. Así es nuestro Dios. La buena noticia para Elías es que Dios lo sacó adelante, a pesar de cómo se sentía, a pesar que quería morirse. Dios es fiel. Y ahí escriba: Dios es fiel. Y escriba en primera persona: Dios es fiel conmigo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que me toca, escriba ahí, serle fiel también, en las buenas y también en las malas. Entonces miramos que a pesar de la situación, Dios lo levanta, y lo levanta poderosamente. Ahora miremos las causas. ¿Por qué se sentía deprimido? Miremos que entró en un desespero. Elías, de la vida misma, o sea, la misma vida, se sintió él: ya, ¿para qué quiero seguir? Elías estaba
muy cansado, estaba agotado. Como dije, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Estaba completamente cansado. Ese era el objeto de una intensa oposición espiritual. Así que se agotó. Estaba cansado y usted se ha dado cuenta que cuando andamos muy cansados, muchas veces somos presa fácil del enemigo. Porque andamos cansados, andamos sin fuerzas, andamos emocionalmente pensando muchas veces solo en nosotros mismos, en lo que uno mismo, muchas situaciones, la decepción de cómo se sentía, decepcionado, muchas veces nos sentimos decepcionados y eso viene parte también del agotamiento que tenemos, emocional y espiritual. Así que allí viene, somos vulnerables a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Entonces es importante no caer en esto y si está en esto, levantarse en el nombre de Jesús. Elías entró en la depresión, entró en la tristeza, entró en el desespero, entró hasta decir esas palabras que ya no quería existir, quería morirse. Le pidió eso al Señor. Una de las cosas, y esa es algo bien importante que miremos, que las causas, hay causas por qué. Es que Elías se había aislado, allá se había ido a esconder. Y es que el aislamiento no es bueno, familias. Cuando nos alejamos, como dije, somos presa fácil del enemigo. No es bueno que te aísles, hermano, hermana. Y quizás, ¿verdad? Vienen pensamientos que ¿para qué voy a estar? Mejor solo que acompañado. Mejor estar solo. No. El Señor nos hizo como familia. Somos una familia de fe, somos una comunidad. Y el Señor quiere que estemos siempre unidos, ayudándonos los unos a los otros, compartiendo también nuestros testimonios, ayudándonos en diferentes maneras. Somos seres humanos que necesitamos de todo. Necesitamos de las piedras y no vamos a necesitar de un ser humano. Todos necesitamos de todos. Miramos allí que Elías se aisló completamente de todos. Pues recuérdese que allá dejó abandonado a su criado. Aquel criado fiel que estaba con él, allá lo dejó tirado. Y no debe de ser así. Él pensó más en su vida, en salvar su vida, en él. Y esto es lo que pasa. Entonces, miramos que Elías prácticamente se sentía solo y por eso se aisló completamente de todos por el miedo. Y así lo señala la depresión. No solo está causando por la ausencia de comunidad, sino que está cansado y estaba desanimado. El aislamiento no es lo que necesita. Necesita que otros le motiven y le levanten el ánimo. Todos necesitamos esto. Así que Elías creía en medio de verdades que desencadenaron sentimientos de autosuficiencia, autocompasión y prepotencia. Elías menciona que no es mejor que sus padres. Se estaba comparando. Y hermanos, cometemos tantos errores nosotros en la vida que a veces cuando andamos así, cansados físicamente, cansados emocionalmente, cansados espiritualmente, decepcionados y aislados y todavía comparándonos con otros. Todas estas palabras que dije tienen la causa de caer en depresión. Esto es lo que sucede. Así que miramos cómo el Señor nos está hablando hoy. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes, hermana? ¿Cómo se siente en matrimonio? Si tú has caído en esto, este mensaje llegó justo a tiempo a tu vida hoy. Así que, ¿estás agotado? ¿Están agotados? ¿Están decepcionados? ¿Está aislado o están aislados? ¿Está creyendo en medias verdades que desencadenan sentimientos de autosuficiencia, autocompasión
y prepotencia? Lo que necesitamos es esto: fuerte dosis de gracia y verdad que están solamente en nuestro Salvador Jesucristo. Él es la solución de esta situación que estás pasando, que estás ahora mismo o has venido luchando por mucho tiempo con este espíritu. El único que te puede ayudar es Jesucristo. Él tiene el poder y Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que necesitamos. Así que Él te da esta fuerte dosis de gracia y verdad a través de este mensaje, a través de su santa palabra. Ya miramos el curso de lo que sucedió con Elías, miramos la causa, ahora miremos la respuesta bondadosa de Dios. Dios es un Dios bondadoso. Él muestra su gracia en todo. Miremos cómo atendió Dios a su siervo deprimido. Allí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 19, del 5 al 21 nos habla de esto. Nuestro Señor le suministró con una gracia paciente y una tierna compasión. Es que nuestro Dios es un Dios compasivo. Así que miramos las tres medios de gracia que Dios manifestó en la vida de Elías, y que esto nos enseña a nosotros también ahora cómo la gracia divina ahora mismo se está manifestando en su vida, en esa etapa que está pasando, en esa etapa que ha venido pasando ya por mucho tiempo. Así que miremos los tres medios de gracia que el Señor utilizó para que Elías se levantara y siguiera para adelante con su cara levantada, porque era un siervo del Señor y tenía que seguir con su cara levantada hacia adelante con el llamado que Dios le había hecho. Miremos que el Señor muestra su bondad, su gracia allá con el pan en el desierto. El Señor provee alimento, también una voz en el monte y una visión del futuro. Estos tres medios de gracia de Dios fueron manifestados allí con Elías. Lo primero, pan en el desierto. En el verso 5 al 8 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Este es el 5 al 8, pero yo solo estoy leyendo el 5. Pero mire, ahí se muestra cómo el Señor le proveó alimento en el desierto. Yo no sé qué estás pasando, hermano, hermana. Como vengo hablando, quizás no tienes alimento en este momento, pero el Señor hoy está dando este alimento espiritual para tu vida en el mismo desierto que estás pasando, en el desierto que tú has declarado, en la prueba, en la situación que estás pasando, en la crisis. El Señor provee alimento. Recuérdese que Elías necesitaba agarrar fuerza, y es que el Señor conocía a Elías. Tenía que levantarse, por eso es que el Señor le dice: come. Porque cuando nosotros comemos comida física y por supuesto espiritual, la palabra del Señor, vamos a sentir fuerza para continuar con el llamado a nuestro Señor. Por eso el Señor manifiesta su gracia en este primer medio, el pan que Él proveyó en el desierto. Miramos también allí que el Señor, cuando Él le dijo que quería morirse, el Señor, su gracia divina, mire, cómo la gracia divina le respondió a Elías. Elías pidiendo eso, pero el Señor, en lugar de darle de la muerte, el Señor le dio de comer. Mire cómo es nuestro Señor bondadoso, amoroso, fiel. Le da de comer, como diciéndole: hijo, mira, estás cansado, estás pasando esto, estás pasando lo otro, mejor come. Y el Señor proveyéndole el alimento, esa torta, come y agarra fuerzas. Esa ternura de nuestro Dios se hace ver en todo, y así ahora mismo el Señor
le está proveyendo ese pan de vida que ahora está escuchando. Quizás usted en su mente había pensado muchas cosas. Ahora el Señor le está diciendo que quizás deseas esto, pero el Señor desea otra cosa para ti. Que comas, que te levantes y sigas adelante, que tienes un propósito, un plan divino de parte de Él que todavía falta. El Señor no ha terminado contigo, falta todavía. Así que miramos que estaba agotado, abatido, pero el Señor viene y muestra su poder dándole de comer. Por eso es que la Biblia nos enseña en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo les daré descanso. El Señor nos habla su gracia, que vayamos a Él y Él nos va a dar descanso. Esto necesitaba Elías. Entonces el Señor le estaba dando ahí alimento físico, pero también le estaba dando descanso espiritual. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús es fiel. El Señor no vino a condenarnos, el Señor vino a salvarnos, salvar nuestras vidas. Por eso Él está ahora hablándote. Tienes mucho por delante. Piensa, Dios no ha terminado contigo. Y escribe allí: Dios no ha terminado conmigo. El siguiente medio de gracia que el Señor, nuestro Dios, mostró a la vida de Elías es que una voz divina escuchó en el monte. Y es la voz de nuestro Dios. Allí en los versos 11 de Primera de Reyes, capítulo 19, dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Vamos a ir allí al 13. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le habló en el monte. Él pudo escuchar la voz de Jehová. Miremos también cómo el Señor muestra su gracia a través de que escuchemos su voz en la montaña. El Señor siempre está atento a nuestras oraciones, siempre está atento, y Él escucha nuestras oraciones, pero nosotros también debemos de escucharle. Así que miramos ahí que el pan en el desierto, luego Dios le recordó del pasado, cómo el Señor había también proveído al pueblo de Israel en el pasado. Y luego ahora le muestra, le dice: escucha la voz de Jehová en la montaña. O sea, todo va de la mano. Mire cómo el Señor muestra su asombrosa gracia. La está mostrando de muchas maneras. Pero miramos que el Señor es fiel a su voz, a su palabra, en el lugar secreto. Allí donde te sientes que no sabes qué hacer, allí se manifiesta el Señor. Y allí es donde te ha hablado muchas veces y no has entendido. Y ahora te está hablando a través de la palabra del Señor. Ahora estamos en la montaña y Él te está hablando y nos está hablando a todos. Así que el tercer medio de gracia que el Señor mostró a Elías y se manifestó fue una visión para el futuro. El Señor tenía grandes planes en la vida de Elías. Así que en el verso 15 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que seas profeta en tu lugar. Para que sea profeta en tu lugar, dice. El verso 17: y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que se escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. El Señor estaba peleando por todos estos 7,000 que no habían doblado sus rodillas a esos dioses paganos. El Señor estaba pensando en todas esas almas que le estaban siendo fiel a Dios.
Y Elías era el indicado para ir y hacer lo que tenía que hacer. Ungir a estos hombres porque ellos iban a ser el medio de que el Señor iba a proteger a todo este remanente fiel. Elías era el escogido, el indicado, el elegido. Y Dios le muestra a través de su gracia una visión para el futuro. Hoy el Señor te está viendo, el Señor tiene planes contigo, tiene propósitos grandes y todavía falta. Todavía no has hecho lo que el Señor te ha mandado hacer. Y por eso el Señor te está hablando hoy que te levantes, que hay cantidad de gente que esperan una palabra de parte de Dios a través de ti. Tú eres un escogido, tú eres un elegido, tienes un llamado de parte de Dios. Y Dios tiene un plan. Y Él te está haciendo ver y te ha hecho ver por muchos medios el plan divino que tiene contigo. Él tiene un plan, un propósito glorioso con tu vida. Así que miramos que en medio de toda la depresión que estaba pasando Elías, Dios hablaba con él y él no dejó de hablar con Dios. Entonces, si alguna vez usted ha meditado, ¿para qué hablo con Dios ya? ¿Por qué es que esto, que lo otro? ¿Y qué? Que no tengo cara para hablarle al Señor. No me siento digno para hablarle al Señor. El Señor ahí te está esperando. Él siempre te está hablando a través de todos los medios. Ahora te toca a ti hablarle también, creer en su palabra. Así que miramos que Elías tenía la misión de ir a ungir a estos hombres. Tenía una visión y tenía que cumplirla, porque esto dependía del futuro. Así que miramos que así como Elías nos enseña a prepararnos a través de su palabra, él obedeció la palabra de Dios. Él fue preparado antes, pero allí tenía que ir y el Señor le estaba dando la visión porque tenía que preparar a estos hombres. Y esto me recuerda cuando miramos que el Señor le hace el llamado a Eliseo. Y Eliseo va, pero mire, Eliseo le dice, pero solo me voy a despedir de mis padres. Pero fíjese, estas fueron las palabras de Eliseo. Pero dijo que sí, iba a ir con Elías. Pero nuestro Señor Jesucristo da otras palabras. Y miremos en Lucas 9, Jesús llama a un hombre para que lo siga. Y el hombre dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Similar a lo que dijo Eliseo, muy similar. Pero mire, en Lucas 9, verso 61, allí parecía, ¿verdad?, las mismas palabras, pero mire, nuestro Elías todavía fue, ¿verdad?, un poquito paciente, pero nuestro Señor, mire, dice allí, Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor fue muy claro con sus discípulos y les hacía el llamado y de una vez les decía, no mire para atrás, pusiste la mano en el arado, sigue para adelante. Cuando ponemos la mano en el arado, no se ve para atrás. Ponemos la mano, vamos trabajando hacia adelante. Pero Elías fue diferente. Todavía dejó ir a Eliseo a que fuera a despedirse de su familia, de sus padres. Pero Jesús no. Y es que Jesucristo es mayor que Elías. Por eso nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando hace la petición del llamado. Muy claro. O estás o no estás. O me sigues o no me sigues. Qué importante es esto, mirar el llamado que nos hace el Señor. Hermano, hermana, Dios te ha hecho un llamado, sigue para adelante. Tú has puesto la mano en el arado, no mires hacia atrás, porque el Señor dice que si miras hacia atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. No mires hacia atrás, sigue hacia adelante. Elías se levantó, ya no tenía que ver para atrás. Tenía que seguir cumpliendo la misión de parte de Dios. Así que miramos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Él es mayor que Elías y nos está hablando hoy. Sigue para adelante, hermano, hermana, familia.
No mires a los lados, mucho menos para atrás. Sigue para adelante, poniendo tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador Jesucristo. Elías no era el único que quedaba en Israel siguiendo a un Dios poderoso y vivo. Habían 7,000 que no habían doblado las rodillas a esos dioses paganos. Y el Señor estaba por ese remanente. Y el Señor estaba por Elías también. Dios es fiel con su remanente fiel. Sigue hacia adelante, que esto que estás pasando no te desanime. Al contrario, eso te hace ser más fuerte y seguir para adelante en tu misión, en la misión que el Señor te ha mandado a hacer. Sigue adelante, recuérdese, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue una semilla que Él murió, pero también resucitó. Él no se quedó derrotado. Él siguió, Él derrotó al enemigo. Tú te tienes que levantar a derrotar al enemigo y creerle a Dios. El enemigo ya está derrotado, pero eres tú, si sigues allí con ese espíritu de depresión, apapachándolo, alimentándolo, o te levantas como se levantó Elías a una misión muy grande. Sigue hacia adelante, no te quedes estancado ahí, no te quedes estancada. Matrimonio, sigan hacia adelante. No permitan que el enemigo venga a poner esta crisis en su matrimonio. No, levántense en el nombre de Jesús y sigan para adelante en la misión que Dios nos ha encomendado. Créale al Señor. El Señor se manifiesta de 1000 maneras. Él es un Dios poderoso y Él se está manifestando hoy mismo en tu vida para que te levantes. No sigas con ese desánimo. No, levántate. Elías pudo levantarse, tú también puedes. Elías fue un hombre común y corriente con muchas debilidades, como nosotros, pero se levantó, no se quedó tirado. Elías obedeció. Aquel hombre que deseaba morirse, el Señor nunca le quitó la vida. El Señor lo arrebató, se lo llevó vivo. Así que miramos, los planes del Señor son perfectos para tu vida, son perfectos para nuestra vida. Levántate en el nombre de Jesús y sigue hacia adelante. Ya no te estés comparando, ya no estés pensando en sí mismo. Sigue para adelante, en el nombre de Jesús. Jesucristo fue esa semilla divina que dio todo por ti, por mí. Se levantó fuertemente, con una valentía y con una fe gloriosa y poderosa. Igual manera nosotros. Recuérdense que el miércoles pasado estuve hablando un poco de la valentía también y de la fe. Así que usted es valiente, sígase adelante con su cara levantada, porque la gracia del Señor está con usted y siempre ha estado. Él ha sido fiel contigo y lo será siempre, en el nombre de Jesús. Así que oremos en este momento. Padre Celestial, gracias por este tiempo glorioso. Gracias por mostrar tu fidelidad en todo. Gracias por ser tan fiel. Gracias por mostrar tu gracia divina. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos y te pido por todos aquellos hermanos y hermanas, familias, matrimonios que están pasando por una etapa de sus vidas o ya tienen tiempos que están pasando esto o sienten cosas, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que quite la causa, que quite todo el curso, la causa, la raíz que está trayendo este espíritu de depresión, este espíritu de desánimo, de decepción. Señor, que usted sea ahora mismo arrancando de raíz ese espíritu en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que tu espíritu fiel, amable, poderoso, asombroso, ahora se apodera de ellos. Y Padre amado, y declaro en el nombre de Jesús que ahora mi hermano, mi hermana, matrimonios se levantan valientemente como hijos, como hijas suyas, Señor. En el nombre de Jesús, como hombres herederos, mujeres herederas de las promesas del Dios Todopoderoso. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gracia fiel y asombrosa.
En el nombre de Jesús declaro esta bendición a su santo pueblo y también a mis hijas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, he orado, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén y amén. Familia, siempre recuerde que la Biblia nos enseña. Cada vez Él nos dice a través de su palabra: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor que la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto lo dijo el apóstol Pablo: bástate con mi gracia, porque el poder del Señor se perfecciona en tu debilidad. Ahora mismo Él se está perfeccionando de maneras sorprendentes, sobrenaturales. Créele al Señor, Él está contigo y siempre lo ha estado. Así que bendiciones, familia, les amamos en el amor de Cristo. Y recuérdese, nuestros cultos, allí le esperamos el viernes, el domingo. Vamos a la casa de Dios a llenarnos de su santa palabra, porque la fiel gracia del Señor ahí está. Pero también nos toca hacer nuestra parte. Así que bendiciones a todos.